¿Cómo leer la Biblia hoy? Dicen que la Biblia es el libro más vendido del mundo, pero quizás el menos leído. Muchos de nosotros tenemos Biblias en casa, pero apenas las abrimos, y cuando lo hacemos nos encontramos con textos, sobre todo los del Antiguo Testamento, que nos resultan difíciles de comprender, a veces demasiado duros, violentos, enigmáticos o alejados de nuestro tiempo y de nuestra sensibilidad. Están escritos en un lenguaje que no acaba de llegarnos. ¿Cómo podemos leer la Biblia hoy? Y más concretamente, ¿cómo leer y comprender los textos del Antiguo Testamento? Cuando nos acercamos a la Biblia, es importante saber quién la escribió, para quiénes la escribió, qué quería transmitir y de qué manera lo hizo. Sabiendo el propósito de sus autores, podemos extraer una lectura más provechosa para nosotros, los lectores del siglo XXI. Pero hay algo muy claro, y es que en los libros de la Torá se reitera una y otra vez: el propósito de los autores bíblicos es que sus oyentes vivan una vida plena, una vida en armonía con la voluntad de Dios. Y lo que Dios quiere, ni más ni menos, es que todo ser humano viva con dignidad, con plenitud y con alegría. ¿No es esto lo que todos en el fondo deseamos también hoy? Hoy voy a darte algunos consejos para hacer de tu lectura bíblica algo provechoso, una experiencia transformadora. En primer lugar, creo que hay que evitar 3 errores. Antes de abrir una Biblia, atención con estas 3 ideas un poco confusas o equivocadas. En primer lugar, la Biblia no es un libro de ciencia. No busquemos en la Biblia explicaciones al origen del mundo o a la evolución de la naturaleza o a otros fenómenos. No es ciencia tal como la entendemos hoy. En segundo lugar, la Biblia tampoco es un libro de historia como la entendemos hoy, una serie de fechas, eventos y personajes. No, aunque en la Biblia hay mucha historia, no es tampoco un libro de historia. Y en tercer lugar, atención, la Biblia no es un catecismo ni un libro de moral. Aunque en la Biblia hay mucha ética, hay valores, hay teología que se basa en la Biblia y hay un tema religioso evidentísimo, no es un catecismo para enseñar a los niños ni a nadie. Teniendo esto en cuenta, no vas a buscar en la Biblia ni rigor científico, ni precisión histórica como la entendemos hoy, hechos, datos, fechas, y tampoco te vas a escandalizar cuando leas ciertos relatos que pueden parecer poco edificantes. La clave para entender la Biblia es saber que en el fondo es una historia de amor. La Biblia es el hogar espiritual de un pueblo, Israel. Es la respuesta de una comunidad a un Dios que se comunica a través de la palabra, a través de una serie de personajes y profetas. La clave para entenderla es esta historia de amor de Dios con nosotros. En el Antiguo Testamento, la historia se centra en el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento se extiende a toda la humanidad. El Antiguo Testamento podríamos compararlo al noviazgo de Dios con el ser humano. Es la primera parte, las raíces de la historia de la salvación. Hay un cortejo, una seducción, un enamoramiento, también con momentos dramáticos de lejanía e infidelidad, incluso rupturas y reconciliaciones. El Nuevo Testamento podríamos compararlo a la boda. Es el banquete. Dios viene a desposarse con su amada. El novio es Jesús y la novia es la comunidad que lo recibe. Y lo que viene después, pues la larga historia de la Iglesia, podríamos compararla al matrimonio.
Y como vemos, es un matrimonio igual que el noviazgo, lleno de vicisitudes, no exento de rupturas, infidelidades, desamores. Pero el amor del esposo perdura siempre a lo largo de los siglos. La Biblia es el relato de una experiencia. Por eso en ella hay historia y hay mensajes morales y hay relatos de muerte, de violencia, de pecado. También hay historias de amor. No debe escandalizarnos. Los humanos somos así, trigo y cizaña mezclados, y Dios busca nuestra amistad aceptando cómo somos, porque Él nos ha creado, sabe de qué pasta estamos hechos, nos conoce y conoce nuestra fragilidad, y aun así nos llama. Voy a darte 4 claves y 5 consejos a la hora de leer la Biblia hoy. Creo que antes de empezar deberíamos hacernos 4 preguntas. Los biblistas expertos aconsejan preguntarse, en primer lugar, ¿qué dice el texto? Literalmente, ¿qué estamos leyendo? En segundo lugar, ¿cómo lo dice? ¿Lo dice a través de una poesía, de un diálogo, de un relato, de una profecía? ¿De qué manera se expresa el autor? En tercer lugar, es importante conocer el trasfondo histórico. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo? ¿Para quién? ¿Y con qué intención? ¿Qué historia, qué contexto hay en ese texto que estamos leyendo? Y en cuarto lugar, preguntémonos, ¿esto que estoy leyendo, qué me dice hoy a mí? Y ahora te voy a dar 5 consejos para leer la Biblia y aprovechar al máximo su lectura. El primer consejo sería que leyeras con ojos limpios. Lee como si fuera la primera vez, como si no supieras nada, como si fuera un libro por estrenar que abres y empiezas a leer sin saber qué te vas a encontrar. Es decir, lee sin prejuicios, con curiosidad, con interés. El segundo consejo, lee despacio, saboreando, imaginando, visualizando, oliendo, palpando, sintiendo el relato, como si estuvieras inmerso en esa acción. Tercer consejo, estudia un poquito, conoce el contexto histórico, cuándo se escribió, qué estaba sucediendo en el pueblo de Israel, cuál era el entorno histórico y las circunstancias en el momento en que fue redactado este libro. Y, en cuarto lugar, aprende a mirar con ojos antiguos. La mentalidad de antes era muy diferente a la nuestra, lo sabemos. Intenta ponerte en el lugar de aquellas personas a quienes fue dirigido este relato o este escrito. Intenta verlo desde su perspectiva. Esto es apertura mental, un sano ejercicio para todos. Y por último, el quinto consejo. Relaciona lo que estás leyendo con otros pasajes bíblicos que has leído o que conoces. Todo tiene sentido, todo está conectado y de esta manera vas a descubrir significados y relaciones entre los diferentes textos. Vas a encontrar esa armonía entre los diferentes instrumentos de la sinfonía bíblica. Porque así es la Biblia, para resumirla en una gran imagen. La Biblia es como una sinfonía, una música grandiosa, formada por muchos instrumentos. Cada instrumento es diferente y toca su parte. Incluso la melodía de un instrumento puede ser diferente a la de otro o hacer contrapunto con ella. Por eso hay una diversidad tan grande en la Biblia. Pero el conjunto es armonioso y nos transmite un único mensaje. Dios es el autor de la vida y de todo cuanto existe. Dios nos ama, Dios busca la amistad con su criatura humana. Dios se comunica y quiere hacerse oír. Por eso el primer mandamiento de todo buen israelita empieza con la palabra escucha. Escucha, Israel, el Señor es tu Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas.
Está en el Deuteronomio 6:4. Existimos por amor y estamos llamados al amor. La Biblia nos revela esto. Es un mensaje lleno de vida que jamás pierde su actualidad.